Marcus Webb estaba en el pasillo de la sala, con la fregona todavía en su mano callosa, mirando a través de las puertas de cristal como se vaciaba la mesa de la defensa. Uno por uno, los abogados se levantaron, recogieron sus maletines de cuero y salieron. Sin explicación. Sin mirar atrás. Solo silencio. Y entonces Sarah Chen, la multimillonaria CEO de farmacéutica que se encontraba sola en esa mesa, levantó la vista directamente hacia él. Un hombre que había pasado 1000 veces por esos pasillos sin nunca haberlo visto realmente. Y en ese momento, Marcus tomó una decisión que desentrañaría una conspiración por valor de miles de millones y le costaría todo lo que le quedaba por dar. Las luces fluorescentes del juzgado de Manhattan zumbaban su canción interminable y sin alma a las 4:47 de la mañana. Marcus llevaba ya 2 horas allí, empujando su carrito por el pasillo del tercer piso, con movimientos precisos y ensayados. 32 años en pisos. Eso es lo que conocía su cuerpo. El ritmo del trapeador contra el mármol. El olor a limpiador industrial. El peso de un cubo que nunca se hacía más ligero sin importar cuántos años lo llevara. Tenía 51 años, aunque su reflejo en los pisos pulidos a veces lo hacía parecer mayor. Líneas alrededor de sus ojos que venían de más que solo la edad, una tensión en su mandíbula que nunca terminaba de soltarse. Su hija, Aliyah, ya tenía 17 años. Brillante, enojada con él la mayoría de los días. No entendía por qué él seguía viniendo aquí, por qué todavía empujaba un trapeador en un edificio donde hombres con trajes de $3000 pasaban sin reconocerlo. Papá, podrías hacer cualquier cosa, había dicho el mes pasado, de pie en su pequeño apartamento en el Bronx, con los brazos cruzados. Tienes un título en derecho. Tengo un récord, había respondido en voz baja, sin mirarla. Hay una diferencia. El café en su termo estaba frío cuando terminó el pasillo principal. Marcus se sentó en las escaleras del sótano, dejando que el silencio lo envolviera como una vieja manta. Este sótano, estas escaleras, eran su terapia. El único lugar en el mundo donde no tenía que actuar. No tenía que disculparse. No tenía que explicar por qué Marcus Webb, que una vez tuvo una oficina en la esquina en Meridian Legal Group, ahora fregaba inodoros por $34,000 al año. Hace 10 años había sido imparable. Un socio en una de las firmas más prestigiosas de Manhattan. Había defendido a denunciantes, enfrentado a gigantes farmacéuticos, ganado casos que aparecían en las noticias de la noche. Luego llegó el acuerdo Hartwell, un caso tan grande, tan complejo, que cuando la evidencia que había recopilado desapareció del servidor seguro, nadie le creyó. Dijeron que lo había inventado, dijeron que robó de la firma para cubrir sus propias deudas, deudas que no existían, pero que eran fáciles de fabricar en la era digital. La suspensión fue rápida. Las demandas de antiguos clientes, aún más rápidas. Su esposa, Catherine, intentó apoyarlo al principio, pero cuando se acabó el dinero y las acusaciones siguieron llegando, tomó su decisión, se llevó a Aliyah con ella, se mudó a Atlanta con un hombre de su clase de yoga y se volvió a casar en 18 meses. Eso fue hace 9 años. Aliyah volvió a él hace 2 años, con 15, enojada, desconsolada y buscando a su padre. Ella había vivido con su madre y la nueva familia de su madre, y algo en eso la había roto. O quizás finalmente había entendido que él no había sido el villano que todos decían que era. De cualquier manera, ella lo eligió a él. Eligió este pequeño apartamento. Eligió al hombre con la fregona sobre la mujer con la mansión. Marcus no lo merecía, pero lo aceptó como un regalo que pasaría el resto de su vida tratando de devolver. A las 8:30 a.m., el juzgado comenzaba a llenarse. Marcus podía sentirlo. El cambio de energía cuando se escuchaban casos importantes. Había una cualidad particular en el aire en esos días, una especie de electricidad que hacía que incluso el mármol pareciera vivo. Se había colocado cerca de la sala principal, ostensiblemente rellenando los dispensadores de agua, pero su atención estaba completamente en lo que ocurría dentro. Sarah Chen se sentaba sola en la mesa de la defensa. La había visto antes, pasando por los pasillos con su equipo de abogados, siguiéndola como remoras detrás de un tiburón.
Ella tenía casi 50 años, vestida impecablemente, del tipo de mujer que había aprendido a llevar el poder como otras mujeres llevan bolsos de diseñador, de manera casual, como si fuera parte de su ADN. Pero algo era diferente hoy. Su equipo legal no estaba allí. Marcus observó a la fiscal, Victoria Strand, levantarse con una sonrisa que podría cortar vidrio. Su señoría, parece que la defensa ha abandonado su representación. Solicitamos un fallo en rebeldía inmediato. La jueza Patricia Olmsted, de 60 años y difícil de leer, se volvió hacia Sara. Señorita Chen, ¿dónde está su abogada? Las manos de Sara temblaron ligeramente mientras se levantaba. Estuvieron aquí ayer, su señoría. He llamado varias veces esta mañana. Nadie contesta. No entiendo qué está pasando. Esto es sumamente irregular, dijo la jueza Olmsted, y había algo casi compasivo en su voz. Sin embargo, sin representación, no puedo continuar. La corte, la representaré yo. Las palabras salieron antes de que Marcus tuviera tiempo de pensarlas, antes de que su sistema nervioso pudiera enviar una advertencia, antes de que su instinto de supervivencia le recordara que tenía una hija que dependía de él, que no podía permitirse perder este trabajo, que algunas batallas no eran suyas para luchar. Había avanzado sin quitarse los guantes de trabajo, sin cambiar su expresión, sin ninguna de las actuaciones que su vida ahora requería. La sala del tribunal quedó completamente en silencio. Perdón, la voz del juez Olmsted fue aguda. Representaré a la señora Chen, su señoría. Marcus había apoyado su trapeador contra la pared y el sonido de este moviéndose hizo que todos se giraran. Si ella acepta mi representación. La risa de Victoria Strand fue del tipo que podría romper cristales. Su señoría, ¿el conserje se ofrece voluntariamente a ejercer la abogacía? Soy miembro de la Asociación de Abogados de Nueva York, dijo Marcus, con la voz firme y baja. Metió la mano en su bolsillo, donde todavía llevaba una identificación antigua, laminada y desgastada. Número de licencia 804-77291. Activa, aunque no ejerce actualmente. El juez Olmsted tomó la identificación. Sus cejas se levantaron. Marcus Webb fue descalificado en 2014. Fui suspendido, su señoría. Mi licencia de abogado fue restaurada en 2017 después de que probé que los cargos en mi contra fueron fabricados. Hizo una pausa. He estado esperando mucho tiempo para poder usarla de nuevo. Sara Chen lo miró con una mezcla de esperanza e incredulidad. Sí, dijo con una voz pequeña. Sí, acepto. Por favor. El juez Olmsted devolvió la identificación. Tiene 20 minutos para reunirse con su cliente, el señor Webb, y le sugiero que encuentre algo más apropiado para vestir. El pasillo fuera de la sala de audiencias era un borrón de susurros y destellos de cámaras. Marcus ignoró todo eso y se concentró en Sara Chen, quien lo siguió hasta una pequeña sala de consulta, todavía con su expresión de sorpresa cuidadosa. ¿Por qué?, preguntó antes de que él pudiera hablar. No me conoces. Podrías perder este trabajo. Ya no tengo nada, respondió Marcus. Las palabras no eran autocompadecimiento, simplemente eran la verdad. Lo que significa que soy el único aquí que puede permitirse preocuparse por la justicia en lugar de las horas facturables. Cuéntame todo y no dejes nada fuera. La historia de Sara llegó en fragmentos al principio, luego más rápido, como una presa rompiéndose. Ella había fundado su empresa, Meridian Pharma, un nombre que hizo que la respiración de Marcus se detuviera. Hace 15 años. Había dedicado esos años a desarrollar un tratamiento para la leucemia infantil, una cura real, no solo manejo en remisión, algo que podría haber salvado miles de vidas. El tratamiento funciona, dijo Sara, con la voz quebrada. Hemos realizado ensayos, tenemos resultados, pero ahora Bex Pharmaceuticals afirma que robé la fórmula de ellos. Dicen que accedí ilegalmente a su investigación, que soy una ladrona. ¿Lo hiciste?, preguntó Marcus. No. Sus ojos nunca se apartaron de los de él. Ni siquiera he conocido a alguien de Bex. Desarrollé este tratamiento desde cero, con mi propio equipo, con mis propios recursos. Marcus se recostó en su silla. Su instinto de abogado, la parte de él que nunca había muerto realmente, comenzaba a despertar. ¿Por qué desapareció todo tu equipo legal? No lo sé.
Las manos de Sara se apretaron en su regazo. Estaban confiados ayer. Dijeron que teníamos una defensa sólida. Y luego esta mañana nada. Es como si nunca hubieran estado allí. Les pagaron para que se fueran, dijo Marcus en voz baja. Esa es la única explicación que tiene sentido. Los ojos de Sara se agrandaron. ¿Por quién? Eso es lo que tenemos que averiguar. Las declaraciones de apertura comenzaron a las 10 a.m. Marcus llevaba el único traje que poseía, un Brooks Brothers de otra época, todavía colgando en su apartamento como un fantasma de una vida que había abandonado. Ahora le quedaba diferente, más suelto en los hombros, más ajustado en la cintura, pero cuando se levantó en el podio, algo cambió. El trapeador que había estado empujando durante 10 años cayó como un disfraz que finalmente se quitaba. «Señoría, miembros del jurado», comenzó, y su voz era la voz para la que se había entrenado, la voz que una vez había puesto nervioso al abogado contrario. «Mi nombre es Marcus Webb. Entiendo que mi apariencia es inusual. También entiendo que probablemente se estén preguntando por qué alguien en mi posición se presentaría ante ustedes en nombre de un CEO multimillonario. La respuesta es simple. La justicia no mira las cuentas bancarias, mira la verdad. Y la verdad en este caso es que Sara Chen no robó nada. Ella creó algo, y hay personas en este mundo que preferirían destruirla en lugar de permitir que esa creación exista. La apertura de Victoria Strand fue elegante y pulida. Presentó documentos, líneas de tiempo, testimonios de supuestos testigos. En papel parecía devastadora, pero Marcus había estado leyendo entre líneas durante 30 años. Podía ver las inconsistencias, la sincronización forzada, la forma en que ciertos elementos de evidencia habían sido seleccionados mientras otros habían sido conspicuamente omitidos. Durante la pausa para el almuerzo, Aliyah le envió un mensaje de texto. «Mamá vio las noticias. Está furiosa. Dice que estás tirando tu vida otra vez. Llámame». Marcus miró el mensaje durante mucho tiempo. Luego bloqueó la notificación y apagó su teléfono. Habría tiempo para explicarle a Aliyah más tarde, si es que había un más tarde. La primera testigo fue la doctora Richard Holloway, la directora científica de Vex Pharmaceuticals. Ella declaró que Sara había robado algoritmos principales de su investigación. Habló con autoridad, con la confianza casual de un hombre que nunca había sido cuestionado en su vida. Cuando Marcus la interrogó, se movió lentamente, cuidadosamente, como un cirujano haciendo una incisión. «Doctora Holloway, usted declaró que la señora Chen accedió a los servidores seguros de Vex el 14 de marzo de 2019. ¿Es correcto?» «Sí», respondió Holloway. «¿Y tiene registros de servidores que confirmen esto?» «Sí, los tenemos». «¿Puedo verlos?» Los registros fueron presentados como evidencia. Marcus los estudió por un largo momento, luego levantó la vista. «Doctora Holloway, según estos registros, el acceso provino de una dirección IP registrada en la Biblioteca Pública de Nueva York. ¿Es allí donde Vex Pharmaceuticals mantiene sus servidores?» Un suspiro de risa desde la galería. «No, obviamente no. El acceso fue remoto». «¿Remoto de dónde?» Holloway dudó. No lo sabemos exactamente. Los registros no lo especifican». Entonces, alguien que accediera a una computadora de una biblioteca pública podría haber accedido a sus servidores, y ustedes no tendrían forma de saber quién era esa persona. ¿Ese es su sistema seguro? El punto es, la señora Chen tenía el motivo. No respondió a mi pregunta, interrumpió suavemente Marcus. Es cierto que cualquiera con conocimientos técnicos básicos podría haber accedido a sus servidores desde cualquier lugar y los registros solo mostrarían la dirección IP. Técnicamente, sí, pero... Gracias, Dr. Holloway. No hay más preguntas. Los días se fundían unos con otros. Cada testigo que Victoria presentaba, Marcus lo desmantelaba sistemáticamente, no con agresión, sino con precisión, con la aplicación cuidadosa de la lógica a su testimonio, con preguntas que los obligaban a reconocer los agujeros en sus propias historias. Para el cuarto día, algo había cambiado en el jurado. Sus ojos habían cambiado. Ya no veían a Sara Chen como una criminal,
La veían como una mujer bajo ataque. En el quinto día, Aliyah llegó al juzgado. La esperaba en el pasillo después de que terminara la sesión, con los brazos cruzados, su rostro una pared cuidadosamente construida de ira. Era muy parecida a él. Misma mirada marrón profunda, misma forma de sostener los hombros cuando intentaba no llorar. «Nos estás destruyendo», dijo sin preámbulo. «Aliyah, ¿sabes lo que dicen en la escuela? Que mi padre es una broma, que es un pasado que se disfraza en su viejo traje. ¿Sabes cómo se siente eso?» Marcus dejó su maletín en el suelo. «Sí. No, no lo sabes. Ya tocaste fondo, ya perdiste todo. Pero yo no. Y tú me estás haciendo perderlo». Las palabras cayeron como golpes, pero Marcus no se inmutó. «Tienes razón». Aliyah parpadeó. Ella había estado preparada para defenderse, para explicar, para todas las cosas que un padre se supone que debe decir. No estaba preparada para aceptar. «Lo siento», continuó Marcus. «Lo siento que esto sea difícil para ti. Lo siento que sea tu padre y no sea mejor protegiéndote del dolor. Pero tampoco puedo alejarme de esto. No puedo ver cómo la justicia muere frente a mí y no hacer nada al respecto, no cuando tengo el poder de luchar. Incluso si nos cuesta todo». «Incluso entonces», dijo Marcus, «porque si no lo hago, ¿qué te estoy enseñando? Que la comodidad es más importante que la verdad, que es más fácil guardar silencio. Ya conozco esa lección, cariño, la he vivido, y no te la voy a enseñar». Los ojos de Aliyah se llenaron de lágrimas. Ella no se acercó a él, pero tampoco se fue. «Podría perder este caso», dijo Marcus en voz baja. «Podría perder este trabajo. Tu madre podría tomar acciones legales, pero no voy a perder mi integridad. Y si no entiendes nada más de mí, necesito que entiendas eso». Aliyah permaneció allí por un largo momento. Luego caminó hacia él y le rodeó con los brazos, su cuerpo temblando. Él la sostuvo en el pasillo del juzgado mientras abogados, jueces y personas importantes pasaban sin detenerse, y por primera vez en 10 años, Marcus sintió que finalmente estaba viviendo la vida que se suponía debía vivir. En el día 7, todo cambió. Una mujer entró en el juzgado antes del amanecer. Era joven, quizás de 30 años, con ojos asustados y una memoria USB apretada en su mano temblorosa. Le pidió hablar con Marcus Webb. La seguridad casi la rechazó hasta que dijo 2 palabras. Evidencia. Todo. Su nombre era Rachel Voss y había trabajado en Bex Pharmaceuticals durante 7 años. Ella había sido la que accedía a las computadoras de la biblioteca pública. Le habían pagado $50,000 por hacerlo, para crear una pista falsa que condujera a Sarah Chen. Ella tenía archivos, correos electrónicos, registros de pagos. Tenía el nombre del hombre que había orquestado todo, James Whitmore, CEO de Bex, y lo que es más importante, un hombre que formaba parte de la junta de Consolidated Healthcare Holdings, una empresa valorada en $340,000 millones. «¿Por qué ahora?», le preguntó Marcus en la pequeña sala de consulta, apenas atreverse a respirar. «Porque a mi hija le diagnosticaron leucemia», dijo Rachel, con la voz quebrada. «Tiene 5 años. Y vi el juicio. Escuché a Sarah hablar sobre su tratamiento. Me di cuenta de que mi avaricia podría haber impedido que mi hija tuviera acceso a la cura que podría salvarle la vida. No podía vivir con eso». Marcus tomó la memoria USB con manos que no estaban del todo firmes. «Necesitamos llevar esto al fiscal». «No», dijo Rachel, «debes presentarlo ante el tribunal. Debes exponerlos frente a todos. Ellos necesitan saber que no pueden hacer esto. No pueden simplemente comprar su salida de las consecuencias». La última mañana del juicio, Victoria Strand parecía diferente. Parecía una mujer que acababa de darse cuenta de que estaba del lado equivocado de la historia. Cuando Marcus presentó las pruebas, los correos electrónicos entre Whitmore y Rachel, los registros de pagos, las grabaciones de audio donde Whitmore discutía explícitamente cómo incriminar a Sarah Chen, la sala no solo reaccionó, explotó. La jueza Olmsted llamó al orden 3 veces antes de que la audiencia finalmente se calmara.
Victoria Strand se levantó lentamente y retiró los cargos. La fiscalía solicita el archivo con prejuicio, dijo, con su voz apenas por encima de un susurro. Su señoría, las pruebas indican que mi oficina fue proporcionada con información falsa por Bex Pharmaceuticals. Este caso ha sido una grave injusticia. El juez Olmsted asintió lentamente. Luego miró directamente a Marcus. Los cargos contra la señora Chen son desestimados. Señor Webb, esta corte rara vez ha presenciado una dedicación tan apasionada en la búsqueda de la justicia. Ha demostrado los principios más altos de la profesión legal. Confío en que veremos más de usted en el futuro. La prensa afuera era un frenesí de alimentación, cámaras, micrófonos y preguntas lanzadas como acusaciones. Marcus caminaba junto a Sarah, ambos dirigiéndose hacia el coche que los esperaba sin reconocer el caos. ¿Qué harás ahora?, preguntó Sarah mientras se sentaban en la parte trasera, finalmente solos. Volver al trabajo, dijo Marcus. Mi turno empieza al mediodía. Sarah lo miró fijamente. ¿Estás bromeando? No, tengo un trabajo, tengo responsabilidades. Acabas de ganar uno de los casos de patentes farmacéuticas más importantes en años. Tienes ofertas de todos los principales bufetes de abogados de la ciudad. No vas a volver a limpiar pisos. Marcus miró por la ventana hacia la ciudad que había perdido y luego vuelto a encontrar. Sarah, pasé 10 años persiguiendo el poder. Pasé 10 años creyendo que el éxito se medía por la oficina en la esquina y el traje caro. ¿Y sabes qué me consiguió eso? Todo y nada. Perdí a mi esposa. Perdí a mi hija durante 7 años. Perdí a mí mismo. Se detuvo. Este trabajo, fregar con una mopa a las 4 a.m., ganar apenas lo suficiente para sobrevivir, ser invisible para todos los que importan, este trabajo fue lo que me salvó. Este trabajo me enseñó que la medida de una persona no es lo que gana, es lo que está dispuesto a sacrificar, es si todavía puede ver claramente cuando todos los demás están ciegos. Entonces, realmente vas a volver, dijo Sarah suavemente. No de manera permanente, respondió Marcus, pero sí, hoy y mañana, por un tiempo, porque hice un compromiso y ya no rompo esos. El guardia de seguridad del juzgado hizo una doble toma cuando Marcus entró vistiendo su uniforme de mantenimiento. Acronym. El mismo guardia que le había permitido pasar 1000 veces sin reconocimiento, de repente quería felicitarlo. Marcus le agradeció cortésmente y empujó su trapeador hacia el pasillo del tercer piso. El mármol nunca había lucido más hermoso. 3 meses después, Marcus abrió una puerta en la calle 47 Oeste. La placa decía, Webb y Chen, defensa de patentes farmacéuticas, servicios pro bono. Aliyah estaba allí para la inauguración. Ella llevaba un traje, el mismo corte de Brooks Brothers que el de su padre, modificado para ajustarse a su figura. Había decidido ir a la escuela de Derecho, no porque estuviera huyendo de algo, sino porque estaba corriendo hacia ello. ¿Estás segura de esto?, le preguntó mientras estaban en la oficina vacía, con la luz del sol entrando por las ventanas. Nunca he estado más segura de nada, respondió Marcus. Sarah está poniendo el capital. Ella financia una división sin fines de lucro. Cualquier compañía farmacéutica que intente robar a pequeños inventores, a investigadores independientes, nosotros tomamos los casos. Lo hacemos gratis. Lo hacemos porque es lo correcto. ¿Y vas a abandonar el juzgado? Marcus sonrió. Voy a tomar una licencia. La jueza me la ofreció. Aparentemente, mi servicio fue lo suficientemente valioso como para que prefieran que siga en los registros, por si necesitan a alguien que ayude con otros casos pro bono. Trabajaré aquí, y seguiré limpiando ese juzgado, al menos unos días a la semana. ¿Por qué?, preguntó a Aliyah, genuinamente curiosa. Porque ese pasillo es donde me encontré de nuevo, y nunca quiero olvidar eso. Nunca quiero olvidar que un hombre con una fregona puede cambiar el mundo si es lo suficientemente valiente para alzar la voz. 6 meses después, Sarah llegó a su oficina con vino y con otra cosa, una vulnerabilidad que había aprendido a mostrar solo en su presencia. He estado pensando en alejarme del cargo de CEO, dijo. Estaban solos, tarde en la noche, la ciudad brillando debajo de ellos. Quiero centrarme en el tratamiento. Quiero verlo distribuido globalmente.
Quiero asegurarme de que ningún niño muera nunca por algo que podría haber sido curado. Eso es noble, dijo Marcus. Estaba pensando... Sara vaciló de una manera que le recordó cómo lo había mirado ese primer día en la sala del tribunal. Pensaba que me gustaría hacerlo con alguien. Alguien que entienda lo que significa luchar por algo en lo que crees. Alguien que no tenga miedo de levantarse, incluso cuando todo el mundo está sentado. Marcus la miró. A esta mujer que le había dado una segunda oportunidad para encontrar sentido, que había visto más allá del uniforme, que había reconocido que los héroes no llevan trajes caros. ¿Me estás pidiendo que sea tu pareja?, preguntó suavemente. Estoy preguntando si me dejarás ser la tuya, respondió ella. Esa noche, después de que Sara se hubiera ido y a Aliyah llamara para compartir la emoción de su primera semana en la Facultad de Derecho, Marcus se quedó en la ventana de la oficina que llevaba su nombre. Pensó en el hombre que había sido hace 10 años, el abogado ambicioso y sin miedo que creía que el sistema lo protegería, que la bondad sería recompensada, que el mundo tenía sentido. Le alegraba que ese hombre ya no estuviera, el hombre que era ahora, 51 años, con una hija que lo amaba y una pareja que lo veía, con su nombre en una puerta y todavía con una fregona en la mano. Este hombre entendía algo más profundo. Entendía que el mundo no recompensa la bondad. El mundo lucha contra ella. El mundo intenta silenciarla, enterrarla y hacer que desaparezca. Pero si eres lo suficientemente terco, si eres lo suficientemente valiente, si te niegas a creer que la comodidad es más importante que la verdad, entonces quizás, solo quizás, puedas ganar de todas formas. Marcus había pasado 10 años invisible. 10 años haciéndose pequeño. 10 años creyendo que el precio de la supervivencia era el precio de su alma. Había tomado un momento, estar en una sala de audiencias con una fregona en la mano, para darse cuenta de que nunca la había pagado realmente, que nunca lo haría. El tratamiento que Sara desarrolló ya está disponible en 47 países. Aliyah se graduó en Derecho con los máximos honores y ahora dirige la división pro bono de Webb y Chen. La hija de Rachel Voss está en remisión y Rachel misma trabaja ahora como investigadora de fraudes para agencias regulatorias farmacéuticas. James Whitmore fue condenado a 8 años de prisión por fraude y conspiración. El CEO de Vex Pharmaceuticals recibió una condena de 5 años. La corte aún necesita limpieza, y Marcus Webb, socio de Webb y Chen, todavía viene los martes y jueves por la mañana a las 4 a.m. para pulir los pisos de mármol donde encontró su segunda vida. Porque Marcus entiende algo que muchos de nosotros olvidamos. Un hombre con nada tiene todo que ganar luchando por la verdad. Y un hombre dispuesto a ser invisible puede convertirse en la fuerza más visible para el cambio. Si estás viendo esto y te preguntas si alguna vez es demasiado tarde para comenzar de nuevo, si puedes reconstruir después de la destrucción, si una sola persona puede realmente enfrentarse al sistema y ganar, la respuesta es sí. Pero solo si estás dispuesto a llevar la fregona con dignidad, solo si entiendes que el sacrificio no es debilidad, solo si crees con cada fibra de tu ser que la justicia importa más que la comodidad. Marcus Webb lo hizo, y su hija también. Y quizás, si eres lo suficientemente valiente, tú también. Una persona puede cambiarlo todo. Solo le tomó a Marcus Webb 10 años, una fregona y el valor de hablar cuando todos esperaban que guardara silencio. Esa es la verdadera revolución.